Mi esposa y su mejor amiga planearon mi ruina a mis espaldas. Pensaron que yo sería la víctima perfecta. Pero en silencio planeé una lección magistral que jamás podrán olvidar. Oh, por favor, nunca encontrarás a nadie mejor que yo. Ella entró en pánico, al verme. Intentaron destruirme. Yo, en cambio, los convertí en recuerdos. Nada grita noche de cita como ver a tu esposa protagonizando un espectáculo de aficionados con otro hombre. Mientras tú, a la medianoche, intentas arreglar un carburador. La llamada de FaceTime entró por el viejo iPad de Maya. El mismo que ella creía haber escondido muy bien en el garaje. Yo estaba con las manos metidas hasta los codos en el motor de mi Mustang. Cuando el tono de llamada resonó, haciendo eco contra las paredes de concreto. La pantalla se iluminó, mostrando el rostro engreído de Trevor Hall. Con sus dientes perfectos y una mandíbula esculpida en el gimnasio. Hola, preciosa, le ronroneó a alguien que estaba fuera de cámara. Muéstrame lo que aprendiste, en esa clase de yoga. Fue entonces cuando Maya apareció en escena. Sin llevar puesto nada más que el collar de diamantes que le había comprado para nuestro 15º aniversario. El mismo collar que, según ella, era demasiado llamativo, cuando se lo regalé el mes pasado. Me limpié las manos llenas de grasa con un trapo, y presioné el botón de grabar pantalla. La evidencia es, sin duda, la nueva moneda de cambio en los matrimonios modernos. Y yo, estaba a punto de hacerme muy rico. Dios, Trevor, ¿qué pasa si Jason ve esto? Se rió Maya, haciendo cosas que yo no le veía hacer desde nuestra luna de miel. Relájate, nena. Tu marido probablemente esté desmayado en el sofá. Con su barriga cervecera y viendo los resúmenes de ESPN. Además, los hombres de verdad no husmean. En los dispositivos de sus esposas. Equivocado en ambas cosas, niño bonito. Observé durante otros 5 minutos, manteniendo mis manos firmes. A pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. Maya actuó, como si estuviera haciendo una audición para algo, y Trevor la dirigía. Con la confianza de un hombre que nunca ha sido golpeado en la cara por un extranjero del ejército. Cuando terminaron su pequeño espectáculo, guardé el vídeo en 3 cuentas diferentes de la nube. Y además, hice 2 copias de seguridad en discos encriptados. Luego, caminé de regreso a mi Mustang, y continué trabajando en el motor, silbando suavemente. El día de mañana, iba a ser muy interesante. Maya regresó a casa a las 2:12 de la noche, afirmando que había estado en la casa de Clara. Hablando de cosas de chicas. Clara Reyes, su mejor amiga y antigua empleada mía. Hasta que la despedí por malversar dinero de la caja chica, hace 3 años. Es gracioso ver cómo ese detalle, de repente, parecía ser tan relevante. Fingí estar dormido, cuando Maya se metió en la cama, apestando a colonia barata y a culpa. Se había duchado en otro lugar, pero no había podido quitarse de encima el hedor a traición. A la mañana siguiente, preparé café y panqueques, como si nada hubiera pasado. Maya se sentó a la mesa de nuestra cocina, desplazándose por la pantalla de su teléfono. Usando los mismos dedos que habían recorrido todo el cuerpo de Trevor, apenas 12 horas antes. ¿Dormiste bien?, le pregunté, mientras dejaba su taza favorita sobre la mesa. Como un bebé, mintió ella, sin siquiera levantar la vista. Clara y yo estuvimos hablando hasta casi la medianoche, sobre los trámites de su divorcio. Fascinante. Pásame el jarabe. Nuestra hija, Alex, entró dando saltitos a la cocina, tenía 17 años. Y estaba convencida de que lo sabía todo sobre cualquier tema. Tenía el cabello oscuro de Maya, y mi vena obstinada. Una combinación que la hacía bastante peligrosa. Especialmente en las conversaciones durante el desayuno. Papá, ¿me prestas $50 para ir al cine esta noche? Pregúntale a tu madre. Ella es la que tiene el trabajo mejor pagado. Maya me lanzó una mirada fulminante, por encima de su taza de café. Jason solo está amargado, porque yo gano más dinero que él.
No estoy amargado por tu éxito. Karine? Estoy orgulloso de lo duro que trabajas. Todas esas noches hasta tarde en la oficina. Las conferencias de fin de semana, las sesiones de entrenamiento por la noche. Dejé que las palabras quedaran flotando en el aire, como si fueran humo. Alex tomó el dinero del bolso de Maya, y se dirigió hacia la puerta. Ustedes dos son muy raros. La mayoría de las parejas pelean por cosas normales. Si tan solo ella supiera la verdad. Después de que Alex se fue a la escuela, y Maya partió hacia su bufete de abogados. Abrí su computadora portátil. Ella nunca había cambiado la contraseña, que seguía siendo la fecha de nuestro aniversario. Un detalle que me pareció, o muy sentimental, o bastante estúpido. Probablemente ambas cosas. Su correo electrónico era una verdadera mina de oro de infidelidades. Almuerzos románticos, disfrazados de reuniones con clientes. Escapadas de fin de semana, etiquetadas como conferencias legales. Un enorme rastro de mentiras, que se remontaba a 4 meses atrás. Cada una, más elaborada que la anterior. Pero, el verdadero tesoro, estaba en su aplicación de calendario. Todos los martes y jueves, tenía entrenamiento personal con Trevor. Llevar ropa de ejercicio, decía. La entrada del jueves pasado incluía una nota, recordar los juguetes nuevos. De aquella tienda en el centro. Tomé capturas de pantalla de todo, lo organicé cuidadosamente en carpetas. Y subí todo el contenido a un servidor seguro. Luego, hice algo que habría enorgullecido a mis viejos compañeros de inteligencia del ejército. Instalé un registrador de teclas en su computadora portátil. Y cloné su teléfono directamente en el mío. El conocimiento es poder, y yo, estaba a punto de volverme alguien verdaderamente poderoso. Trevor Hall vivía en Sunset Gardens, un lugar que no tenía temática de atardeceres. Ni tampoco estaba cerca de ningún jardín. Era, simplemente, un conjunto de edificios de apartamentos de color beige. Los cuales rodeaban una piscina en forma de riñón. Que no se había limpiado desde la administración de Clinton. Había pasado 3 días enteros, estudiando a fondo su rutina. Las tardes de los martes y jueves, las pasaba con Maya. Los lunes por la noche, iba al bar O'Malley's, para jugar al billar. Los miércoles por la tarde, en el colegio comunitario. Se dedicaba a enseñar una clase de inversión en criptomonedas. Engañando a ingenuos que aún creían que el Bitcoin era el futuro. El viernes por la tarde, llamé a su puerta, vestía mi viejo uniforme de gala del ejército. Y llevaba conmigo un arma de utilería, la cual había comprado en una tienda de disfraces. La Magnum parecía lo suficientemente real como para causar una fuerte impresión, especialmente ante un civil que probablemente nunca había visto armamento militar de verdad. Trevor abrió la puerta, vestido solo con boxers de seda y una camiseta sin mangas, esperando. Probablemente, a Maya para otra sesión de entrenamiento. Jason Ford, le dije, mientras lo empujaba a un lado, para entrar directamente al apartamento. El marido de Maya. Tenemos que hablar. El color desapareció de su rostro, como el agua escurriéndose por un fregadero roto. Mira, amigo. No sé qué es lo que crees que está pasando, pero no es nada. Saqué el arma de utilería, y la coloqué sobre su mesa de centro. Justo entre una pila de revistas de fitness, y un envase vacío de batido de proteínas. Siéntate, Trevor. Vamos a tener una seria conversación, sobre el respeto. Él se dejó caer pesadamente, sobre el asiento. Esa es una pieza verdaderamente hermosa, le comenté, asintiendo con la cabeza. Hacia la Magnum falsa. De dotación militar. Llevé una exactamente igual a esta. Cuando estuve en el Medio Oriente. ¿Sabes lo que solíamos hacer con nuestras armas? Al final de cada día. Trevor negó con la cabeza, sus ojos estaban completamente clavados en el arma. Las limpiábamos, y las pulíamos cuidadosamente, hasta que brillaban. Es un ritual. En realidad.
Muestra respeto por la herramienta, que te mantiene con vida. Recogí el arma de utilería, y se la ofrecí. Creo que deberías pulir esta, Trevor. Muestra un poco de respeto. Yo no entiendo. Claro que lo entiendes. Has estado jugando con mi esposa. Como si fuera tu juguete personal. Así que ahora, te toca jugar con el mío. Saqué mi teléfono, y comencé a grabar. Úlela, Trevor. Usa esa misma boca, que ha estado susurrándole dulces mentiras a Maya. Lo que sucedió a continuación, habría sido un excelente material de chantaje. Si yo fuera ese tipo de persona. En lugar de eso, solo quería ver cómo ese engreído entrenador de gimnasio, se daba cuenta de que no era el macho alfa que pretendía ser. Cuando Trevor terminó su humillante tarea, guardé el arma de utilería, y me senté frente a él. Esto es lo que va a pasar, le dije, mientras sacaba un sobre de papel manila. Maya va a firmar estos papeles de separación. Me va a transferir su mitad de la casa, y además, tú vas a desaparecer de nuestras vidas, como si fueras un mal sueño. No puedes obligarnos. Le di una bofetada. No lo suficientemente fuerte como para causarle daño permanente, pero sí con la firmeza necesaria para captar toda su atención. La cabeza de Trevor se sacudió violentamente hacia un lado, y cuando volvió a mirarme, tenía lágrimas en los ojos. Acabo de hacerlo, le respondí. Maya estará aquí en 20 minutos, para su habitual cita de los jueves. Cuando ella llegue, vas a mostrarle este vídeo tuyo puliendo mi arma, y luego, ambos van a firmar estos papeles. Entendido, asintió Trevor, mientras se sostenía la mejilla. Buen chico. Maya llegó exactamente a la hora prevista, llevando consigo una bolsa de gimnasio, que definitivamente no contenía ropa de ejercicio. Encontró a Trevor sentado en su sofá, mirando fijamente su teléfono. Como si éste contuviera los secretos del universo. ¿Qué te pasa, bebé?, preguntó ella, al dejar su bolsa en el suelo. Parece como si hubieras visto a un fantasma. Tu marido estuvo aquí, murmuró Trevor. El rostro de Maya pasó por varias expresiones, en una rápida sucesión. Confusión, miedo, ira y, finalmente, un frío cálculo. Después de todo, ella era una abogada de divorcios. El control de daños era su gran especialidad. ¿Qué quería? Trevor le mostró el vídeo en su teléfono. Maya observó a su amante degradarse a sí mismo con mi arma de utilería. Y pude ver claramente cómo su mente legal trabajaba analizando todas las implicaciones. Esto es extorsión, dijo ella, finalmente. Podemos hacer que lo arresten. ¿Con qué pruebas? Él nunca me amenazó directamente. Nunca afirmó que el arma fuera real. Tampoco me pidió dinero. La voz de Trevor sonaba hueca y vacía. Lo busqué en internet. Es una réplica perfecta, pero no es más que un simple juguete. Maya se dejó caer en el sofá, justo a su lado. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que firmes los papeles de separación, y que yo desaparezca para siempre. Elegí exactamente ese momento, para salir del dormitorio de Trevor, donde había estado esperando. Con una grabadora digital y una cámara de respaldo. Hola, cariño, le dije a Maya. No te ves absolutamente encantadora hoy. Maya saltó del asiento, como si la hubieran electrocutado. Jason, ¿qué estás haciendo aquí? Recolectando evidencia. Para nuestro proceso de divorcio. Tú sabes lo minucioso que puedo llegar a ser. ¿Cuándo me propongo algo? Hice un gesto, señalando el apartamento de Trevor, observando la ropa esparcida por el suelo. Y la botella de vino sobre la encimera. Este es todo un nidito de amor, el que ustedes dos han construido. No puedes, simplemente, irrumpir en la casa de alguien. No irrumpí. Trevor me invitó a entrar. ¿Verdad que sí, Trevor? Trevor asintió,
luciendo miserable. ¿Ves? Todo perfectamente legal. Ahora, hablemos sobre esos papeles. Maya intentó negociar, por supuesto, me ofreció un acuerdo alternativo. Me amenazó con emprender acciones legales, e incluso intentó seducirme con promesas de ir a terapia de pareja, y de renovar nuestro compromiso. Pero yo, ya había superado la etapa de negociación del duelo, y había aterrizado, directamente, en la etapa de aceptación. Ella firmó los papeles. Trevor, por su parte, firmó una declaración, admitiendo la aventura. Y aceptando cesar todo contacto con mi familia. Conseguí registrar todo esto en vídeo, con marcas de tiempo, y coordenadas de GPS. Luego, envié copias a los socios del bufete de abogados de Maya, a sus padres. Y al director de la escuela de Alex, adjunté una nota, explicando que podría haber algunos disturbios familiares, en las próximas semanas. Al atardecer, el teléfono de Maya no paraba de sonar. Para la medianoche, su carrera estaba, efectivamente, acabada. Los pueblos pequeños son muy parecidos a las colonias de hormigas. Si perturbas una parte, toda la estructura se mueve, para adaptarse al caos. La humillación pública de Maya envió ondas de choque. A través de cada círculo social que habíamos habitado, durante la última década. El vídeo de la sesión de Trevor, puliendo mi arma, se volvió viral en las redes sociales locales. En cuestión de horas. Alguien lo había filtrado desde el bufete de abogados, probablemente, uno de los rivales de Maya. Que había estado esperando durante años, a que ella tropezara y cayera. Interpreté el papel de marido herido a la perfección, presentándome en el bar O'Malley's. Con una expresión de perrito regañado, y una historia cuidadosamente elaborada. Sobre la traición y el desamor. 15 años, le dije a Big Mike, el camarero que había estado sirviendo en nuestro vecindario. Desde antes de que Alex naciera. 15 años, y ella los tira a la basura, por un niño bonito y musculoso, que probablemente ni siquiera sepa cuadrar su propia chequera. Eso es muy duro, Jason. Maya siempre pareció ser alguien que tenía la cabeza bien puesta sobre los hombros. Eso es lo que yo pensaba, también. Pero aparentemente, yo solo era el proveedor estable. Mientras ella, salía a buscar un poco de emoción. Sorbí lentamente mi cerveza, y me quedé mirando la pantalla del televisor. Que mostraba un partido de béisbol, el cual a ninguno de los dos nos importaba. La peor parte de todo, es enterarte por una videollamada. Ella, ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo cara a cara. La noticia se propagó, como un verdadero incendio forestal. Para el fin de semana, ya ni siquiera podía comprar mis propias bebidas en el O'Malley's. Todo el mundo quería escuchar la historia, directamente de la fuente, y yo los complací. Dándoles los detalles justos, para mantenerlos interesados, pero sin parecer un hombre vengativo. Maya, mientras tanto, se convirtió en persona non grata. En todos los lugares donde alguna vez había sido bienvenida. El club de campo revocó de inmediato su membresía. Su instructor de yoga le pidió amablemente que buscara un nuevo estudio. Incluso los empleados del supermercado la trataban con un disgusto que apenas podían ocultar. Alex, por su parte, se puso del lado de su madre inicialmente, algo que yo ya esperaba. Las adolescentes siempre piensan que entienden el amor mucho mejor que sus propios padres. Mamá cometió un error, anunció ella, durante la cena del domingo. Pero eso no significa que tengas que destruir toda su vida. Yo no destruí nada, cielo. Simplemente revelé lo que ya estaba ahí. Tu madre fue quien tomó sus propias decisiones. Estás siendo muy vengativo y cruel. Estoy siendo honesto. Y hay una gran diferencia. Nuestra hija menor, Lily, tenía 12 años, y todavía creía en los finales de cuentos de hadas. No dejaba de preguntar cuándo volvería mamá a casa, sin comprender que algunas historias simplemente no tienen conclusiones felices.
Papi, tú y mami se van a divorciar, como los padres de Emma. Probablemente sí, mi niña. Pero eso no cambia, lo mucho que ambos te amamos. Tendré que elegir un bando, como le pasó a Emma. No, Tú siempre serás mi hija, sin importar lo que pase, entre tu madre y yo. Maya se estaba quedando en la casa de Clara, lo cual, me pareció una verdadera justicia poética. La mujer que había ayudado a orquestar toda mi humillación. Ahora estaba albergando las terribles consecuencias. Clara Reyes siempre había sido un problema. Incluso cuando trabajaba para mi negocio de consultoría de seguridad. Siempre fue mucho más ambiciosa que sus propias habilidades, y estaba resentida con cualquiera que lograra lo que ella no podía. Yo la había despedido por robar de la caja chica, pero el verdadero problema siempre había sido su actitud. Clara creía firmemente que el mundo le debía algo, y nunca me había perdonado por no haber cumplido con sus irreales expectativas. Ahora, ella se había convertido en la confidente más cercana de Maya, ofreciéndole consuelo y consejos durante el periodo más vulnerable de la vida de mi esposa. Era, literalmente, como ver a una araña consolando a una mosca. Decidí investigar un poco más a fondo sobre la participación de Clara en la aventura de Maya. Usando mis viejos contactos de seguridad, realicé verificaciones de antecedentes, análisis financieros e investigaciones forenses digitales sobre ambas mujeres. Lo que descubrí fue verdaderamente revelador. Clara había estado alimentando a Maya con consejos sobre aventuras extramatrimoniales. Durante meses, le había recomendado a Trevor específicamente. Después de conocerlo en su propio gimnasio, ella había ayudado a Maya a crear coartadas falsas. Le proporcionó historias de cobertura para sus reuniones, e incluso le prestó dinero para comprar lencería y juguetes para sus candentes encuentros. Sin embargo, el descubrimiento más interesante de todos fue la propia relación de Clara con Trevor. Los registros bancarios mostraban claramente que ella le había estado pagando por sesiones de entrenamiento personal. Desde el verano pasado, esto es, meses antes de que Maya siquiera lo conociera. Clara no solo había facilitado la aventura de mi esposa. Ella la había orquestado por completo. La gran pregunta era, ¿por qué? ¿Qué ganaba Clara, exactamente, con destruir mi matrimonio? La respuesta llegó de una fuente totalmente inesperada. Mi viejo compañero del ejército, el detective Harlan Walsh, quien actualmente trabajaba para el departamento de policía local. Me pediste que revisara los antecedentes de Clara Reyes, me dijo, mientras tomábamos un café en un restaurante del centro. Es una mujer muy interesante. ¿Sabías que ella presentó una demanda en tu contra hace 3 años? ¿Qué? No, ella nunca me entregó ningún tipo de documento legal. Porque su abogado le aconsejó que abandonara el caso. Despido injustificado, conducta inapropiada. Ambiente laboral hostil, sí, el paquete completo. Pero, cuando su abogado revisó la evidencia, le dijo claramente que no tenía un caso sólido. ¿Conducta inapropiada? Apenas cruzaba palabra con ella. Excepto para temas estrictamente laborales. Eso es exactamente lo que su propia evidencia demostraba. Correos electrónicos, mensajes de texto, declaraciones de testigos, en fin, nada que fuera ni remotamente inapropiado. Pero aquí viene la parte interesante. Ella siguió pagándole al abogado, durante varios meses después de eso, pidiéndole que buscara nuevos ángulos de ataque. Ella buscaba venganza. Eso parece. Y ahora, ¿la ha conseguido, no es así? Tu matrimonio se ha terminado. Tu reputación ha sido gravemente dañada y para colmo, tu esposa es completamente dependiente de ella, en busca de apoyo emocional. Me recosté en el asiento del reservado, procesando lentamente esta nueva información. Clara había jugado una partida mucho más larga de lo que yo me había dado cuenta.
usando a Maya como una herramienta en mi contra, mientras ella se posicionaba astutamente como la gran salvadora. Aún hay más, continuó Harlan. Estuve investigando un poco sobre sus finanzas. Clara ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, durante años. Deudas de tarjetas de crédito. Pagos atrasados de la hipoteca, ya te imaginas, todo el desastre. Pero, de repente, hace solo 3 meses, pagó todas sus deudas. Un borrón y cuenta nueva. ¿Y de dónde salió todo ese dinero? Esa, amigo mío, es la pregunta del millón. No hay ningún trabajo nuevo, ni herencias a la vista. Ni premios de lotería, solo una repentina afluencia de dinero en efectivo, que mágicamente resolvió todos sus problemas. Pensé de inmediato en los recientes viajes de negocios de Maya. Y en sus supuestas conferencias legales. Mi esposa ganaba buen dinero, pero no lo suficiente como para financiar el alivio de las deudas de otra persona. A menos que, claro está, hubiera estado robando dinero de las cuentas de sus clientes. El bufete de abogados de Maya, Harwell y Asociados, se especializaba en casos de divorcios de alto patrimonio. Personas ricas, dividiendo sus caras vidas, con abogados llevándose un buen porcentaje de toda esa miseria. Maya tenía acceso a cuentas fiduciarias de clientes, fondos en custodia y, por supuesto, dinero de acuerdos legales. Cientos de miles de dólares fluían por sus manos cada mes, la mayor parte pertenecía a personas demasiado distraídas por su propio drama personal como para poder monitorear cada transacción que se realizaba. Pasé una semana entera construyendo un caso en su contra. Usé mi experiencia en seguridad para rastrear patrones financieros y huellas digitales. Maya había sido bastante cuidadosa, pero no lo suficiente como para engañar a alguien que había investigado redes de financiamiento de insurgentes en el Medio Oriente. La malversación había comenzado a pequeña escala, unos cientos de dólares por aquí y por allá, siempre tomando el dinero de cuentas con saldos cuantiosos y dueños muy distraídos. Pero, a medida que su aventura con Trevor se intensificaba, también lo hacía el volumen de su robo. Cenas caras, lujosas habitaciones de hotel, regalos costosos y, finalmente, el pago de la deuda de Clara. Maya había robado casi $50,000 en tan solo 4 meses, canalizando todo ese dinero a través de una compleja red de retiros en efectivo, tarjetas de crédito prepagadas e intercambios de criptomonedas. Recopilé absolutamente todo, en un informe muy detallado. Este incluía registros bancarios, historiales de transacciones y evidencia fotográfica. Luego, hice copias, y me preparé para entregarlas a las autoridades correspondientes. Pero antes de hacerlo, quería confrontar a Clara directamente. La encontré en el mismo gimnasio, donde ella le había presentado a Trevor a Maya por primera vez. Estaba corriendo en una cinta de correr, yendo hacia ninguna parte a un ritmo constante. Gotas de sudor perladas en su frente. Mientras miraba fijamente una pantalla de televisión sin sonido. Hola, Clara. Ella casi se cae de la máquina, por la sorpresa. Jason, me asustaste. Lamento eso. ¿Podemos hablar un momento? Clara se bajó de la cinta de correr, y tomó una toalla. Estaba intentando parecer muy casual, pero yo podía notar, claramente, la tensión acumulada en sus hombros. Si esto es sobre Maya, no creo que debamos hacerlo. En realidad, se trata de ti. Y, por supuesto, de tu muy interesante situación financiera. El color desapareció por completo de su rostro. No sé a qué te refieres. Claro que lo sabes. $50,000 de dinero robado, canalizados a través de las cuentas de los clientes de mi esposa. Todo para pagar tus deudas. Eso es un claro fraude federal, Clara. Significa tiempo en prisión. Ella se sentó pesadamente, en un banco cercano. Tú no puedes probar nada.
Saqué mi teléfono, y le mostré la foto de un comprobante de depósito bancario, el cual llevaba su firma. En realidad, sí puedo probarlo todo. Maya llevaba registros sumamente meticulosos, probablemente sin darse cuenta de que estaba documentando sus propios crímenes. ¿Qué es lo que quieres? ¿La verdad? ¿Por qué le hiciste todo esto a mi familia? Clara se quedó mirando fijamente el suelo, durante un largo instante. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban completamente llenos de lágrimas. Y también de rabia. Tú destruiste mi vida, dijo, en voz baja. Yo tenía un buen trabajo, ingresos estables y, sobre todo, un futuro por delante. Luego, tú me despediste por unos míseros $200 de la caja chica. Me estabas robando. Estaba completamente arruinada. Mi marido me había abandonado. Me habían embargado el coche. Me enfrentaba inminentemente a un desalojo. Tomé un dinero que planeaba devolver. ¿Y tú? Decidiste destruirme por eso. Entonces, decidiste destruir mi matrimonio, a cambio. Decidí mostrarle a Maya quién eres tú en realidad. Un hombre controlador y vengativo, al que no le importa arruinar la vida de las personas, por errores menores. Me senté a su lado, en el banco. ¿Y Trevor, acaso formaba parte de tu plan desde el principio? Clara asintió. Lo contraté, exclusivamente, para que sedujera a Maya, le pagué $5,000 para que la persiguiera, para que la hiciera sentirse deseada y valorada. Yo pensé que simplemente, tendrían una pequeña aventura. Tú te enterarías. Y luego se divorciarían en silencio. Pero todo se volvió demasiado complicado. Maya se enamoró de él. Realmente se enamoró. Empezó a hablar de dejarte, de construir una nueva vida. De empezar desde cero. Necesitaba dinero para poder hacerlo, y yo la ayudé a conseguirlo. Robando a sus clientes, dándole así la libertad de elegir su propia felicidad. Me puse de pie, y miré hacia abajo, observando a Clara. Ahora parecía mucho más pequeña, disminuida por el peso de su propia confesión. No le diste su libertad, le dije, tajante. Le pusiste una soga al cuello y, ahora, todos vamos a ahorcarnos con ella. Alquilé una casa junto al lago, a 1 hora de distancia de la ciudad, era una propiedad aislada. Sin vecinos cerca, y con una excelente recepción de telefonía celular, en resumen, el tipo de lugar donde las personas pueden tener conversaciones en voz alta, sin preocuparse por los espías. Luego, envié invitaciones, cuidadosamente redactadas, a Maya, Trevor, Clara y Alex. Se trataba de una intervención familiar, para discutir nuestro futuro. Y resolver nuestras diferencias, como adultos. Maya, por supuesto, sospechaba, pero también estaba completamente desesperada. Su carrera había llegado a su fin, su reputación estaba arruinada, por si fuera poco. Sus problemas legales apenas comenzaban. Ella necesitaba, urgentemente, una salida, y yo le estaba ofreciendo lo que parecía ser una negociación. Trevor vino, solo porque Clara se lo ordenó. Se había vuelto completamente dependiente de su guía, desde nuestro encuentro en su apartamento. Seguía todas sus instrucciones, como si fuera un perro adiestrado. Alex asistió, porque yo se lo pedí, a pesar de todo, ella todavía me respetaba lo suficiente como para honrar mis peticiones. Clara vino, porque sabía muy bien que yo tenía pruebas, que podrían enviarla a prisión directamente. Su objetivo era encontrar una forma de neutralizar mi amenaza. Todos llegaron por separado, el sábado por la tarde, cada uno cargando con su propia agenda personal, y sus respectivas expectativas. Los recibí en la puerta, ofreciéndoles bebidas frías, y una cálida sonrisa. Gracias a todos por venir, les dije, mientras los guiaba hacia la sala principal. Sé perfectamente que esta situación ha sido muy difícil para todos, sin embargo.
creo que podemos encontrar una solución, que nos funcione a cada uno de nosotros. La habitación era amplia y cómoda, con grandes ventanales que daban al lago. Y varias cámaras ocultas, grabando todo desde múltiples ángulos. Había aprendido el inmenso valor de documentar todo, durante mi servicio militar, por lo tanto. No iba a tener esta conversación, sin pruebas de todo lo que allí se dijera. Maya se sentó en el sofá, junto a Alex, intentando proyectar una imagen de autoridad materna. A pesar de su evidente nerviosismo. Trevor eligió una silla cerca de la puerta, planeando, probablemente, su ruta de escape. Clara se posicionó, en un lugar donde pudiera verlos a todos. Era la titiritera, manteniendo un control visual absoluto, sobre todos sus actores. Antes de que comencemos, les advertí, quiero que todos entiendan que esta conversación está siendo grabada. Por motivos estrictamente legales. Si alguien tiene alguna objeción, es totalmente libre de irse ahora mismo. Ninguno se movió. Bien. Ahora, vamos a hablar sobre el gran elefante en la habitación. Maya. Tú has estado teniendo una aventura amorosa con Trevor, durante 4 meses. Clara. Tú has estado facilitando y fomentando esa aventura. Como parte de un complot de venganza en mi contra, y, por último, todos ustedes le han estado mintiendo a Alex sobre lo que realmente está sucediendo en nuestra familia. Alex los miró, con evidente confusión. ¿De qué complot de venganza estás hablando? Saqué una carpeta llena de documentos, y los esparcí sobre la mesa de centro. Registros bancarios, correos electrónicos impresos, fotografías y declaraciones de testigos. Clara, contrató a Trevor para que sedujera a tu madre, le expliqué. Le pagó $5,000 para destruir nuestro matrimonio, porque me culpaba a mí de todos sus problemas financieros. Eso no es verdad, protestó Clara de inmediato. Todo está perfectamente documentado. Trevor, ¿quieres ser tú quien le diga a Alex cuánto dinero te pagó Clara, o prefieres que se lo diga yo? Trevor, con la mirada fija en el suelo, respondió. $5,000. Pero no fue así en realidad. A mí, verdaderamente me importaba Maya. A ti, lo que te importaba era el dinero, lo corregí. Y, cuando este se acabó, Maya empezó a robar a sus propios clientes. Para poder seguir financiando la relación de ustedes. Maya se puso de pie, como un resorte. Yo nunca he robado nada. Le entregué a Alex un extracto bancario, el cual mostraba un retiro de $10,000. Realizado desde una cuenta fiduciaria de clientes. Esto es del caso de divorcio de los Henderson. Es el dinero del acuerdo de la señora Henderson. Fue retirado por tu madre y luego depositado directamente, en una cuenta de criptomonedas. Alex estudió el documento, mientras su rostro se ponía cada vez más pálido. Mamá, esto es real. Maya, derrotada, volvió a sentarse pesadamente. Es muy complicado, cielo. Yo tenía toda la intención de devolverlo. ¿Y con qué dinero lo ibas a hacer? Tu licencia para ejercer como abogada está suspendida. Tus cuentas bancarias están completamente congeladas. Y, tu novio aquí presente, ni siquiera puede pagar su propio alquiler. Trevor, por fin, levantó la mirada. Maya, tú me dijiste claramente que ese dinero era tuyo. Yo solo te estaba protegiendo. No quería que te preocuparas por las finanzas. Tú, estabas cometiendo delitos graves, intervine. Son crímenes federales que conllevan largas sentencias de prisión. Todos ustedes son cómplices de fraude, malversación de fondos y, por supuesto, conspiración. La habitación se quedó en un completo silencio, roto únicamente por el sonido de Alex, quien lloraba suavemente. Pero aquí les tengo las buenas noticias, continué. Estoy dispuesto a hacer que todo este problema desaparezca.
¿Qué es lo que quieres a cambio?, preguntó Maya. La custodia total de las 2 niñas, la casa, los coches y, además, todos nuestros activos conjuntos. Tu confesión por escrito, admitiendo la malversación de fondos. Junto con el compromiso formal de hacer una restitución total del dinero. Y, por último, que Trevor y Clara desaparezcan de nuestras vidas, de forma permanente. ¿Y si nos negamos? Tomé mi teléfono móvil, y les mostré un borrador de correo electrónico. Dirigido a la División de Delitos Financieros del FBI. Entonces, enviaré este informe a los investigadores federales. Junto con todas las pruebas que lo respaldan. Maya irá a prisión por un periodo de entre 5 y 10 años. Clara será acusada formalmente como cómplice. Trevor probablemente salga libre. Pero su reputación quedará destruida para siempre. Nos estás chantajeando, espetó Clara. Les estoy ofreciendo una opción. ¿Quieren la prisión, o prefieren el exilio? Hagan su elección. Alex se secó las lágrimas de los ojos, y me miró con una expresión que yo nunca antes le había visto. Papá, esto es realmente una locura. Sí, lo es. Pero yo no creé todo este desastre, cielo. Yo solo me estoy encargando de limpiarlo. Trevor se puso de pie, de forma repentina. Ya no puedo hacer esto. Maya, lo siento mucho, pero yo nunca me apunté para cometer crímenes federales. Yo solo quería ganar dinero fácil. Siéntate ahora mismo, Trevor, le ordenó Clara. No, he terminado de recibir órdenes tuyas. Luego, se volvió hacia mí. ¿Qué es exactamente lo que quieres que firme? Le entregué una declaración que ya había escrito previamente, donde admitía su papel en la conspiración, y acordaba cesar todo contacto con mi familia. Trevor la leyó rápidamente, y la firmó, sin dudarlo ni un segundo. Ahí tienes, dijo él. Estoy fuera de esto. Maya, lamento profundamente que haya terminado de esta manera. Pero no puedo ir a prisión por ti. Maya se le quedó mirando, en estado de shock. ¿Me estás abandonando? Me estoy salvando a mí mismo, justo como tú lo has estado haciendo, durante todo este tiempo. Trevor caminó hacia la puerta, luego se detuvo, y miró hacia atrás para verme. Por si te sirve de algo, Jason, tu esposa nunca me amó en realidad. Ella solo me estaba usando. Para poder lastimarte. Todos lo hicimos. Después de que él se fue, la dinámica dentro de la habitación cambió drásticamente. Clara había perdido a su principal aliado. Maya había perdido a su amante. Y Alex estaba viendo el verdadero carácter de su madre, por primera vez en su vida. Mamá, dijo Alex, en voz muy baja. ¿Realmente les robaste dinero a tus propios clientes? Maya intentó explicarlo, quiso justificarse e intentar minimizar los hechos, sin embargo. La evidencia era totalmente abrumadora, y Alex era lo suficientemente inteligente como para entender todas las implicaciones. Yo iba a devolverlo todo, repitió Maya, desesperada. Era solo algo temporal. Un fraude temporal, sigue siendo un fraude, declaré. Y $50,000 no es exactamente dinero de caja chica. Clara hizo un último intento desesperado, por recuperar el control de la situación. Maya. No lo escuches. Nosotras podemos luchar contra esto. Contrata a un buen abogado. Alega que fue una trampa. Argumenta que Jason te obligó a llegar a esta situación. ¿Y con qué dinero se supone que lo haga?, preguntó Maya. Estoy en la ruina, desempleada, y enfrentando serios cargos federales. Jason me está ofreciendo una salida. Él solo te está ofreciendo el exilio y la pobreza. Me está ofreciendo mi libertad, la corrigió Maya, de inmediato. Me está dando la oportunidad de empezar de nuevo, sin tener que ir a prisión.
Saqué el acuerdo de separación, y todos los papeles del divorcio. Todo está preparado. Firma estos documentos. Y podrás alejarte libremente de todo este desastre. Si te niegas, tendrás que atenerte a las consecuencias. Maya leyó los documentos cuidadosamente, su formación legal. Era evidente en la forma en que examinaba cada una de las cláusulas y condiciones. Estaba perdiendo absolutamente todo lo que tenía, pero a cambio, estaba evitando algo mucho peor. ¿Qué va a pasar con las niñas?, preguntó ella. Tendrás derecho a visitas supervisadas, hasta que hayas hecho la restitución total del dinero. Y hayas completado la terapia. Después de eso, volveremos a evaluar la situación. ¿Y qué hay de Clara? Los problemas de Clara son solo suyos. Ella puede ir y explicarle al FBI por qué orquestó toda esta conspiración, o puede desaparecer del mapa. Y rezar para que nunca logren encontrarla. Clara se puso de pie bruscamente. Esto es una completa locura, Maya. No puedes permitir que él te dicte los términos de esta manera. Sí que puedo, y de hecho, lo haré, afirmó Maya, mientras firmaba los papeles. Estoy cansada, Clara. Estoy cansada de mentir, cansada de robar. Y cansada de fingir que todo esto iba a terminar bien, alguna vez. Clara la miró con profunda incredulidad. Después de todo lo que he hecho por ti. Después de todo lo que me hiciste a mí, la corrigió Maya. Me usaste, única y exclusivamente, para vengarte de Jason, y yo fui demasiado estúpida. Como para darme cuenta. Clara miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba completamente sola en esto. Ya no tenía aliados, ni ventajas a su favor, ni tampoco otras opciones. Está bien, dijo con resentimiento. Pero esto aún no ha terminado, Jason. Tú crees que has ganado, pero lo único que has hecho es ganarte enemigas para toda la vida. Puedo vivir tranquilo con eso, le respondí. Después de que Clara saliera furiosa de la casa, y Maya se fuera a empacar sus pertenencias. Me senté a solas con Alex, junto a la orilla del lago. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte, pintando el agua con hermosos tonos dorados y carmesíes. ¿Estás orgulloso de ti mismo?, me preguntó Alex. Estoy satisfecho, le respondí. Y hay una gran diferencia. Acabas de destruir por completo toda la vida de mamá. Tu madre fue quien destruyó su propia vida. Yo, simplemente, me encargué de documentar todo el proceso. Alex arrojó una piedra al agua, y se quedó mirando cómo las ondas se extendían por la superficie. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ahora, toca reconstruir. Tú, Lily y yo. Tenemos que descubrir cómo volver a ser una familia. Pero esta vez, sin mamá. Tu madre tomó sus propias decisiones, cielo. Eligió a Trevor por encima de nuestro matrimonio. Eligió el robo en lugar de la honestidad. Eligió el complot de venganza de Clara por encima de la estabilidad de nuestra propia familia. Y te aseguro que yo no la obligué a hacer ninguna de esas cosas. Pero sí la obligaste a enfrentar las consecuencias de sus actos. Sí, lo hice. Porque las consecuencias sí importan. Todas las acciones tienen resultados y en esta vida, las personas necesitan asumir la responsabilidad de sus decisiones. Alex se quedó en silencio durante un largo rato, procesando todo lo que acababa de aprender. Finalmente, me miró fijamente, sus ojos parecían reflejar una sabiduría mucho mayor a sus 17 años. Papá, ¿tú eres el chico bueno, o el chico malo de toda esta historia? Consideré la pregunta, de forma muy cuidadosa. Yo soy el tipo que se cansó de que lo tomaran por tonto. Si eso me hace alguien bueno o alguien malo, es algo que depende enteramente de tu perspectiva. ¿Y cuál es tu perspectiva al respecto? Mi perspectiva es, que hice lo que tenía que hacer.
para proteger a mi familia y asegurar mi futuro. Todo lo demás es simple ruido de fondo. Condujimos de vuelta a casa, envueltos en un cómodo silencio, ambos entendíamos a la perfección que nuestra relación había cambiado para siempre. Alex había visto a su padre, en su faceta más despiadada. Por mi parte, yo le había enseñado que a veces el mundo requiere de hombres implacables, para poder hacer las cosas bien. Durante las semanas siguientes, las graves consecuencias de aquella confrontación junto al lago resonaron por todo nuestro pequeño pueblo, como si fueran las réplicas de un terremoto. Maya se mudó a otro estado, tomando un trabajo como asistente legal, mientras trabajaba duro para poder devolver todo el dinero que había robado. Les enviaba cartas a Alex y a Lily, intentando explicar sus acciones y tratando de mantener algún tipo de conexión con sus hijas. Trevor desapareció por completo, probablemente, para empezar de cero en algún otro lugar, con una nueva identidad y un nuevo conjunto de mentiras. Nunca más lo volví a ver, lo cual era, exactamente, lo que yo quería. Clara intentó luchar contra los cargos inicialmente, contratando a un abogado y afirmando ser completamente inocente de cualquier irregularidad. Sin embargo, las pruebas en su contra eran demasiado abrumadoras, y finalmente no le quedó más remedio que aceptar un acuerdo de culpabilidad, el cual la envió directamente a una prisión federal, por un periodo de 18 meses. Alex luchó arduamente para sobrellevar las secuelas de todo esto. Estaba dividida entre la lealtad hacia su madre y el profundo respeto por la verdad. Empezó a ver a un consejero, lo cual la ayudó enormemente a procesar las complejas emociones de ver cómo su familia implosionaba desde adentro. Lily, en cambio, se adaptó con mucha más facilidad, probablemente porque era más joven y mucho más resiliente. Ella extrañaba a su madre, por supuesto, pero entendía muy bien que a veces las personas cometen errores graves, los cuales no pueden ser perdonados con facilidad. En cuanto a mí, regresé de lleno a mi negocio de consultoría de seguridad, con una gran reputación de minuciosidad y extrema discreción. La voz se corrió rápidamente sobre cómo había manejado mi gran crisis personal. De pronto, los clientes empezaron a buscarme de forma específica, porque sabían que yo era capaz de descubrir verdades ocultas, y, sobre todo, de proteger sus intereses. Nunca volví a casarme, ni siquiera llegué a salir con nadie de forma seria. Había aprendido una valiosa lección: la confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. Y yo no estaba interesado, bajo ninguna circunstancia, en volver a correr ese riesgo. A pesar de todo, yo me sentía verdaderamente contento. Mis hijas estaban a salvo, mis finanzas estaban aseguradas y, además, mis enemigos habían sido neutralizados por completo. Había jugado una partida muy larga, contra personas que se creían mucho más inteligentes que yo, y al final, había ganado de forma aplastante. A veces, a altas horas de la noche, me sentaba en mi garaje a trabajar en el Mustang y me ponía a pensar en aquella primera llamada de FaceTime. Aquel instante, donde mi antigua vida terminó, y comenzó la nueva, ese preciso momento en el que dejé de ser una simple víctima, para empezar a ser algo completamente diferente. Maya me había llamado vengativo y cruel. Clara me había tildado de ser controlador y sumamente peligroso. Trevor, incluso, me había llamado psicótico y obsesionado. Y la verdad es que probablemente todos ellos tenían razón en cada una de sus palabras. Pero ellos también estaban derrotados, exiliados y completamente olvidados. Mientras tanto, yo estaba aquí en casa, junto a mis hijas, construyendo un brillante futuro sobre las ruinas de todos sus perversos planes. Al final del día, eso era lo único que realmente importaba. No se trataba de si yo era el gran héroe o el temible villano de esta historia. La verdadera cuestión era si yo sería el único que quedaría en pie cuando todo el polvo se asentara por fin. Y así fue.